dentro de estas jornadas de las lecturas del poeta, yo voy a acercarme, como ha comentado Remy, a la figura de Fina García Marruz, que es una poeta cubana que falleció recientemente, en junio de 2022. Y voy a hacer no una lectura de las lecturas que Fina García Marruz, no de otros poetas, sino de las lecturas del texto bíblico, ¿no? Que también hay voces poéticas, ¿no? dentro de él, porque la poeta cubana podríamos decir que es el principal intertexto de toda la obra de Fina García Marruz es la Biblia. A pesar de contar con uno de los repertorios poéticos, yo creo que más originales del siglo XX, es una poeta casi desconocida, que hay mucho alumnado. Yo os animo a que indaguéis en la figura de esta poeta que prácticamente en España, quitando Arcos, no está muy estudiada, sobre todo porque estuvo casada con Cintio Beitier, uno de los grandes del grupo Orígenes, ¿no? Y sobre todo porque nunca publicó por voluntad propia, ¿no? Casi todas sus obras pues, fueron regalos o que publicó su marido sin su consentimiento, sus padres, etcétera. Fina García Marruz pertenece, yo creo que es la única voz femenina de Orígenes, también estaba su hermana, Bella Marruz, pero creo que es la única presencia femenina con luz propia dentro de ese grupo Orígenes, que para los que no conocéis pues es el grupo referente dentro de la poesía cubana, con Lezama Lima en la cabeza, de la, como os digo, la profesora Remy Mateis tiene excelentes trabajos que se pueden acercar, y es la única presencia femenina dentro de este grupo. A los 20 años ya formaba parte de la redacción de la revista, y la altura intelectual, creo que de Fina García Marruz le procuró un lugar importante, sin embargo un lugar difícil, ¿no? Yo he recogido la anécdota que cuenta Fina García Marruz de Cortázar, ¿no? Que dice que en esas reuniones, que está pronunciado sobre todo por poetas, ¿no? Una vez Cortázar le dijo: mira que me voy a vengar y no te diré más Fina sino señora de Beitier, ¿no? Porque aludiendo a su marido, que también formaba parte de este grupo de Orígenes. Un grupo poético en el que los misterios católicos tenían muchísima importancia. Era un grupo de poetas conservadores, como digo, y esa cosmovisión católica de los misterios católicos y bíblicos está presente en muchos de sus componentes. Fina García Marruz, como digo, toda su poesía, especialmente sus artes poéticas, están plagadas de intertextualidades bíblicas, ¿no? En un ensayo que es muy interesante para conocer lo que era la esencia de su poesía, titulado El exterior en la poesía, publicado en 1947, ella se plantea esa relación entre el objeto poético y el sujeto, y lo hace fundamentalmente basándose en una concepción católica, ¿no? Ella menciona, dice: solo hay dos realidades absolutamente exteriores a la imagen que de ellas tenemos, nos hacemos, nosotros mismos y Dios. Aquí dos posibles poéticos, dos desconocidos, que hasta hoy que no se habían constituido. Ya se pregunta si se habían constituido o no en objetos para la poesía. Ella contesta: es evidentemente que no. Por tanto, Fina García Marruz vertebra toda su cosmovisión católica, y yo lo que voy a centrar sobre todo es cómo influye la Revolución Cubana en este grupo, sobre todo cómo influye en Fina García Marruz, y cómo realiza lo que yo he llamado una sacralización de la revolución. Recuerdo brevemente ese discurso de Fidel Castro en la Biblioteca Nacional de Cuba en 1961, es un largo discurso, pero a mí me gustaría destacar el final, ¿no? Recordamos que él dijo: ¿cuáles son los derechos de los escritores y de las artistas revolucionarios o no revolucionarios? Y la sentencia de Fidel Castro, pues dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Esta sentencia se convertía sin duda en uno de los símbolos máximos de la injerencia del poder político en la literatura y en el arte cubano. Pronunciadas estas palabras, es evidente que casi todos los poetas pues, quedan estrechamente vinculados a la revolución, se les invita a colaborar en ella, y por tanto, como ha señalado la profesora Carmen Alemán, en esta época los versos cubanos se llenan de poemas a patrias, a héroes, a revoluciones, y todos discursos que tienen esa consigna política, ¿no? Entonces, yo lo que quería plantear es qué es lo que hace el grupo Orígenes y, de modo especial, qué es lo que hace la poeta Fina García Marruz en este contexto, ¿no? Como ha señalado, y la cito porque está aquí la profesora Mateis, se le acusa a veces al grupo Orígenes de ser un grupo apolítico, desconectado del tiempo, de quedarse un poco en su taller renacentista, ¿no? Yo creo que en este sentido no es cierto, ¿no? Ellos intentan adaptar y hacer una síntesis de esa catolicidad con su poesía revolucionaria, ¿no?
Y yo creo que lo que hacen es identificar la redención con la revolución, ¿no? Y hacen ahí un encuentro que me parece interesante, del que yo me voy a centrar solamente en el de Fina García Marrús. A partir del 59, la escritora cubana sabe mantenerse pues, fiel a su ontología religiosa, no renuncia a la cosmovisión poética católica, sino simplemente lo que hace es una síntesis, para mí excelente, de la devoción patriótica y la pedía cristiana, ¿no? Marca todas sus obras como La mirada perdidas o Visitaciones. En este sentido, pues yo creo que uno de los mejores poemas que define a García Marrús, que se ve esa síntesis, es el poema que dedica al Che Guevara. La muerte del Che Guevara, sin duda alguna, produjo un gran listado produjo primero un impacto estremecedor en la conciencia de los poetas y artistas yo creo que de todo el pueblo latinoamericano. Y hay un gran listado, yo he puesto aquí algunos de poetas, ¿no?, que dedican versos a la muerte del Che Guevara, desde Nicolás Guillén, Vicente Aleixandre, incluso el propio Benedetti, de Avelariño, etcétera, etcétera. A mí me gustaría centrarme en el poema que le dedica Fina García Marrús al Che Guevara, titulado A la muerte de Ernesto Che Guevara en Visitaciones. Es un extensísimo poema que está introducido por un responso bíblico. Se introduce por... el texto es el de Mateo 25, 34, 41, que justamente ella introduce este texto en el poema. Ese texto de Mateo hace referencia al juicio final de los tiempos, ¿no? Esa parábola que culminó un extenso discurso y que Mateo culmina diciendo que la medida que se utilizará en el juicio final será cómo nos hayamos comportado con los demás, ¿no? Entonces dirá el rey a todos los que tienen a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y termina diciendo: de cierto os digo que cuando lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis, en verdad estabais actuando. Por tanto, yo creo que enmarca este poema en esa cita bíblica, porque lo decisivo que se remarca en este texto es la actitud o la indiferencia hacia los hambrientos, los necesitados, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los enfermos, los encarcelados, ¿no? Esa lección del texto, para cabezar el poema, pues un poco justifica la batalla interior que Fina García Marrús libra al componer este responso al héroe revolucionario, ¿no?, que ella continuamente dice que provocaba respeto, pero no el amor, ¿no? Presenta un cierto conflicto en un primer apartado del poema con esa actitud, ¿no? Dice: las palabras no eran tu fuerte. Cuando dijiste que era preciso convertirse en fría máquina de matar, retrocedimos espantados. El respeto se convirtió en recelo. Todo se volvió aún más confuso. Sin embargo, aunque esta aparente contradicción inicial, ella logra solventarlo enmarcando esa cita bíblica, ¿no? Es decir, la razón última de la salvación está en la íntima solidaridad que existen con los necesitados. Los humillados, los oprimidos, los niños se convertirán en esa medida para el juicio final. Y es aquí donde García Marrús encuentra el punto de inflexión para relacionar la historia con la historia de salvación, ¿no? El Che fue el héroe revolucionario que testimonió el amor frente al espanto, con una causa que era la más segura, era la de luchar por los más necesitados, ¿no? Y entonces cambia el discurso, entonces dice: a pesar de que era una fría máquina de matar, anotaba con letra menuda los cumpleaños de sus amigos en el diario de guerra. La fría máquina de matar no disparó a los 2 soldados enemigos porque estaban dormidos y un hombre dormido era como un niño. La fría máquina de matar, a quien cogieron los matadores diciéndose está vivo. La fría máquina de matar, a quien iban a matar allí, estaba desarmado, ardiente y solo. Recuerda un poco esas actuaciones que culminan el discurso evangélico de García Marrús, ¿no? El destino de cada hombre, por tanto, se decide con la actitud que tenga ante los necesitados. Esa justificación salva las contradicciones iniciales que presenta la poeta, porque reconoce entonces cómo el Che Guevara empieza a encarnar un poco la figura crística, ¿no? Y empieza a hacer una comparación entre el Che Guevara y la figura del Cristo, sobre todo a partir de esas fotografías terribles que empiezan a difundirse cuando mueren, ¿no? Entonces vimos la foto increíble, los ojos estaban semiabiertos, entre la muerte y la vida, indefenso como un convaleciente, el torso inclinado, el pecho levemente hundido. Musitaban palabras conmovedoras, desarmadas, que convencían.
Empieza la comparación crística del Che como un Cristo yacente, presenta las mismas características. Y vemos en el poema cómo empieza a hablar de que los soldados echaron a suerte sus vestiduras, tal como hicieron con las vestiduras del propio Jesucristo, cómo fue confundido con los malhechores, tal y como pasa en el relato bíblico, ¿no? Y vuelve a recordar esas imágenes impactantes, ¿no? Dice, entonces llegaron las fotografías temblando sobre el periódico en el que tantas veces había aparecido ese rostro en su firmeza. Entonces vimos la foto increíble. Los ojos estaban semiabiertos, indefenso como un convaleciente, el pecho levantado y hundido. Musitaban palabras conmovedoras. Recordaba uno de esos descendimientos entrevistos en algún lienzo olvidado. Cristo bajado de la cruz sostenido por las piadosas mujeres. La misma lividez lunar muerte, el mismo despojo de las ropas del dejado a puro pecho. Esa comparación con el Cristo bíblico va haciéndose. Entonces, de este modo, el martirio queda justificado, ¿no? Porque al igual el Hijo del Hombre que desapareció, el Che Guevara desaparece creyendo que el amor podría más que la muerte. Continúa la comparación a partir de esta fotografía, ¿no? Y entonces en el poema diciendo, el de la foto se parece más al crucificado. Malco guarda la espalda. Pedro, lo nuestro no es vencer, sino morir. Los estadísticas están dando aullidos. Millones están muriendo de hambre. Los que no compartimos todas tus palabras, compartimos de pronto tu silencio. Algo nos fue dicho, arrasadoramente mientras descendías al polvo, porque de pronto estábamos llorando. Yo me embrollaba en razones, me disculpaba atropelladamente, mientras los ojos de la foto callaban. Termino. La autora, por tanto, en este poema y en otros muchos que no me da tiempo a abordar, también hace lo mismo con Camilo Cienfuegos, que es otra figura esencial de la Revolución cubana. La autora es capaz de ver el altruismo humanista del revolucionario cubano como ninguna otra poeta. Considero que la plasticidad de este poema, como es un poema muy extenso con ese responso inicial, es tal que los lectores somos incluso de ver, de imaginar un Che crucificado con las manos clavadas, abandonada a su suerte por defender la causa más justa, por defender la piedad de los demás, la lucha de los necesitados, ¿no? A pesar de mostrar reticencias iniciales, ella logra aunar y superar esas contradicciones. Sobre las convulsiones revolucionarias sustentadas por el guerrillero, finalmente la poeta finaliza con un epitafio, ¿no? Aguarda, bajo el polvo de Dios, el veredicto de su particular juicio final. Su juicio será favorable porque, al igual que el relato de Mateo, acaba con esa defensa de los pobres, de los desdichados. El círculo se cierra, ¿no?, al volver al texto bíblico que había encabezado el poema. Así pues, la revolución parece haber cumplido el plan divino que justificaba esta nueva estética en la obra de la escritora originista y de todo el grupo Orígenes. Como hemos observado en este extenso poema, al enfrentarse a ese cariz, a esa máquina de matar, a ese cariz más guerrillero del héroe revolucionario, la autora cubana salva las contradicciones internas a partir de esa profunda catolicidad. Su voz poética es capaz de crear un universo esencialmente religioso en el que la realidad revolucionaria se queda sacralizada y se vincula a ese triunfo evangélico de las bienaventuranzas. Yo recomiendo que os acerquéis a la poesía de Fina García Marruz y sobre todo a esa visión tan original de una revolución cubana sacralizada a partir de muchas vinculaciones con los textos bíblicos. Gracias.